Buenas tardes, chiquillos. A los pocos que estamos, vamos a comenzar la clase del día de hoy, donde vamos a volver a ver estequiometría, pero ahora por la parte de tipos de reacciones. ¿Ya? De curiosidad, ¿habían como visto que esto entraba en el temario, no? ¿O lo habían como estudiado antes? Porque ahora sí sale, yo creo que es nuevo, estoy casi seguro como que es nuevo. De nuevo. O sea, igual salía como, o sea, no, mira, es que igual salía como antes, pero como en química, sí, ya, pero igual salía antes, pero como en química orgánica y ahora como que no es tan química orgánica, pero igual es Exacto. como lo mismo, igual es como lo mismo en verdad, Sí. Ya. es como cambiado. Vamos a comenzar. Lo primero es que vamos a ver unos tres conceptos que son para ver, para ir hablando como con términos más científicos a la hora de abordar los conceptos, las reacciones. Tenemos los nucleófilos. Los nucleófilos son una especie que reacciona cediendo un par de electrones libres a otra especie. A la otra especie se llama electrófilo o electrófilo. Los nucleófilos, por lo general, suelen ser aniones o moléculas neutras. ¿Ya? Ejemplos, tenemos el bromo cargado negativamente, tenemos los nitratos, tenemos iones de aminas, iones yodo, iones de ácido sulfúrico, iones de flúor, el agua, que esta pasa a ser un nucleófilo débil. ¿Por qué? Porque tiene pares de electrones. Por lo general, la clasificación pasa a ser entre fuertes, moderados y débiles. Y lo más usual es que los fuertes son los que generen mayor estabilidad hacia el electrófilo. En cambio, los débiles son los que menos generan estabilidad. Luego tenemos la otra parte, los electrófilos, que son especies que reaccionan captando el par de electrones libres de otra especie. O sea, ellos captan el par de electrones que cede el nucleófilo. La mayoría de los electrófilos están cargados positivamente, o sea, son cationes. Tienen un átomo que lleva una carga parcial positiva, o bien no poseen un octeto completo de electrones. ¿Ya? Ejemplos de los que no poseen un octeto tenemos por lo general eh, compuestos de metales, como es el tricloruro de aluminio, donde el aluminio tiene completo un sexteto y no un octeto, y el tribromuro de hierro, donde ocurre lo mismo. Y estos pasan a ser electrófilos neutros. Los electrófilos cargados son aquellos que tienen una carga, por eso se llaman cargados. Donde tenemos el más común, que es el protón, o el ion del hidrógeno, el H+, y por lo general vamos a tener los carbocationes, que son cationes de carbono, por eso el nombre, carbocatión. ¿Pero qué son estos carbocationes? El carbocatión es un átomo de carbono cargado, o el átomo de carbono cargado, mejor dicho, es un carbocatión, donde este cumple un sexteto, es decir, solo tiene 6 electrones en su capa de valencia, en vez de los 8 electrones que tiene habitualmente. Porque recuerden que el carbono cumple regla de octeto, entonces para generar estabilidad tiende a formar enlaces hasta llegar a obtener 8 electrones. Pero ocurren los casos en los que tienen carbocationes, donde estos tiene 6, porque pierde ese otro electrón. O ese enlace también se le dice. Y los carbocationes se miden por estabilidad también, donde tenemos los menos estables, y el ejemplo más básico es el metilo, que tiene solo a su alrededor puros hidrógenos. El primario, que tiene una cadena, un enlace con un carbono acá, que por eso se llama R. En el secundario va a tener 2 y en el terciario 3, siendo este el más estable. Y ahora vamos a pasar, viendo esos tres conceptos, vamos a pasar a ver las reacciones. Primero tenemos la reacción de síntesis o reacción de adición.
también llama así. Ya, por lo general más se le llama reacción de adición, donde la forma más fácil para aprendérsela es, yo tengo dos cosas y genero una. Donde puede ocurrir de esta forma, un nucleófilo va a atacar a un electrófilo y se van a unir. Donde un grupo o átomos se unen a una molécula insaturada. Esta reacción siempre ocurre en moléculas que posean dobles o triples enlaces, pero por lo general en la prueba lo preguntan solo como dobles enlaces. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un propeno, un 1-propeno, que reacciona con ácido clorhídrico, y aquí se va a ir uniendo el hidrógeno a un lado, va a romper ese doble enlace y el cloro se va a unir al otro. Aquí está el otro ejemplo, donde hay una reacción entre un ion OH o ion hidroxilo y una acetona, donde el hidroxilo va a atacar al carbono y va a romper el doble enlace. Uy. A romper el doble enlace y aquí va a generar una carga. Aquí esto puede ir cargado o aquí se le pone también a veces se pone un hidrógeno. ¿Ya? Puede ocurrir, se puede poner de ambas formas. En efecto, si tienes una cadena simple, nunca, por lo general, nunca va a haber una reacción de adición. ¿Ya? O sea, puede ser de síntesis, porque hay reacciones de síntesis, como es la fotosíntesis, que de cosas inorgánicas yo genero algo más complejo. ¿Ya? Pero para el tema de la PTU, de la parte de esta área de química, por lo general, la reacción de adición solo se toma en cuenta en química orgánica para los dobles enlaces. ¿Ya? Y las reacciones más comunes son las halogenaciones, donde está la bromación, cloración, yodoración, fluoración, ¿ya? También están las hidrogenaciones y las alcoholizaciones. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de una bromación. Mejor dicho, esta es una hidrobromación, porque es hidrógeno y bromo. ¿Ya? Ahí se pueden ir uniendo. Como está la alcohol bromo iración, algo así, no me acuerdo el nombre. ¿Ya? Y estas siguen una regla para saber cómo se ordenan, que se llama regla de Markovnikov, pero usted lo que más se tiene que aprender, y lo puedo explicar, es el átomo de hidrógeno se une al pseudocarbocation menos estable, y el halógeno al al carbono más estable. Ya, por estabilidad, recuerden que es el que tenga mayor sustituyente o mayor carbono cerca. Entonces, en este ejemplo, en vez de el hidrógeno se va a ir al extremo que menos carbono tenga. Y, y va a ser ese. Por eso se va a ir el hidrógeno. Y el bromo va a ir donde haya más carbono. Porque si se va acá, va a tener ese vecino y los que sigan acá. ¿Ya? Esa es la regla de Markovnikov, en simples palabras. Ahora vamos a ver la, la descomposición. La descomposición es lo opuesto a la síntesis. Yo tengo al 1 y genero 2. ¿Ya? En simples palabras. Descomposición de un compuesto en dos elementos. En esta reacción de descomposición, un elemento se compone totalmente en los dos elementos que lo constituyen. Aquí se debe recordar que cuando un elemento es diatómico, se debe escribir con un 2 en el subíndice. Ejemplo de elementos diatómicos tenemos el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el bromo, el cloro, el flúor, ¿ya? Y el sentido, para que vean este ejemplo, es lo da la flecha. De yo a partir de agua genero esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la flecha fuera para allá, para el otro lado, ahí sería una síntesis. ¿Ya? Vamos a fundir ahí. Entonces, yo a partir de agua puedo volver a obtener el hidrógeno
como molécula pura y el agua. Y mejor, y el agua aquí, perdón. Y el oxígeno. A partir de amoníaco, puedo obtener el nitrógeno y el hidrógeno que lo conforma. Aquí obviamente falta igual a esta ecuación es balancearla, ¿ya? Pero son para ponerlas como ejemplo, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo del metano, que se puede separar en carbono e hidrógeno diatómico, o hidrógeno molecular también llamado. Luego tenemos las reacciones de eliminación, que estas son las que se oponen a las de adición. ¿Recuerdan que en eliminación nosotros necesitábamos que hubiera un doble enlace? Digo, en adición, acá en eliminación nosotros generamos ese doble enlace, donde necesitamos que haya un grupo saliente o nucleófilo, pero normalmente se le llama grupo saliente acá, al cual yo con una base o con un compuesto que atraiga electrones, lo voy a hacer salir, lo voy a sacar ¿sí? Para afuera. Entonces, en el ejemplo que está acá arriba, este OH se va, y ese hidrógeno también, y se va a formar ese doble enlace, que es lo que vemos aquí. ¿Ya? Ese grupo saliente se va, dice me voy, y este H lo retiro a una base, por lo general se le llama base al compuesto que retira los hidrógenos, y se forma ese doble enlace. ¿Ya? Y aquí abajito está explicada la reacción que por lo menos siempre ponen en la PTU, que es la euro. También está la E2, pero la E2 lo único que tiene diferente de la E1 es que la E2 es más rápida, porque ocurre en un solo paso. Ocurre todo esto en simultáneo. Todo lo que se ve aquí ocurre en simultáneo. En cambio, la E1 va paso a pasito. Primero saca al grupo saliente y luego, en un segundo paso, retira el hidrógeno. En cambio, en la E2 ocurre todo en simultáneo. Mientras se va yendo el grupo saliente, la base ya está arrancando el hidrógeno. Es un simple plan. ¿Ya? Pero aquí lo único que tiene que aprenderse es que eliminación, yo retiro un grupo o un átomo de una molécula y genero un doble enlace. ¿Ya? Vamos. Aquí en las eliminaciones se sigue una regla que se llama la regla de Zaitsev, que es para establecer cómo se forman los compuestos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo veo el ejemplo de aquí, de esta molécula, yo tengo tantos hidrógenos como en este carbono, como en este otro carbono. Entonces, si yo retiro este cloro, el doble enlace puede ir tanto para allá como para allá. Entonces, un científico llamado Zaitsev dijo, estableció una regla que se llama, que tiene su propio nombre, y es que el doble enlace, cuando la base sea pequeña, por lo general va a ir al carbono más sustituido. Y en este ejemplo, el carbono más sustituido es este, porque este de acá ya es terminal o primario. También el de acá es secundario. Entonces, por eso aquí se ve que hay un producto mayor que va hacia el medio y el que va hacia como el extremo es el producto menor. Esto está en francés, no sé por qué puse esa foto. ¿Ya? Y hay una regla que es la de Hoffman, que es opuesto a Zaitsev, que dice que el producto mayoritario es el menos sustituido. O sea que para Hoffman, este es el producto minoritario. Y esto ocurre cuando la base es más grande. Por ejemplo, eso ocurriría si la base es un terc butilo con un alcohol. ¿Ya? Eso es una base grande, según Hoffman. Entonces, en ejemplos como tengan estos compuestos, va a ir hacia el carbono menos sustituido. ¿Qué no entendiste, Catalina? Lo siento. ¿Qué parte? ¿Todo? ¿Todo lo de la regla? Sí, se podría decir que Ah, ya. todo. Ya, mira. Tú tienes una regla de Zaitsev que es que al hacer la eliminación, el producto mayoritario, o sea, el que más vas a obtener, es el que vaya hacia el más sustituido. ¿Ya?
Y que para nosotros, ¿qué significa el tema sustituido? Que tenga más carbonos vecinos. ¿Ya? En este ejemplo, el de acá no tiene un solo vecino, que es este. En cambio, voy a hacerlo con otro color ahora. Este de acá tiene tanto a este como a este vecino. Por eso, este de aquí se dice que es el más sustituido. Entonces, según SideSet, el doble enlace va a ir hacia allá. Se va a formar ahí. Con otro color ahí. Y diría mi doble enlace, según SideSet. Ya. Y en simple palabras, Hoffman dice lo opuesto, que el doble enlace debería ir hacia aquí. Y eso, según Hoffman, solo ocurre cuando tienes bases grandes, o sea, como compuestos así gigantes. Cuando este compuesto que sale acá, esto es una base, fuera gigante, que era el ejemplo que decía, que es el terbutóxido, que es el TERBUT-OH. ¿Ya? Cuando tienes ese compuesto, por lo general el doble enlace va para allá. Pero si tienes un compuesto simple, como chiquitito como este de acá, va a ir vas a generar el producto mayoritario hacia el compuesto, hacia el carbono más sustituido. ¿Entendiste ahora? ¿O sigue siendo real? No, sí, ahora creo que lo entendí mejor. Gracias. No sé, de aquí lo de Hoffman lo puse ahí para que lo tengan nomás, pero lo más importante es eso, que vaya hacia el carbono más sustituido, porque esta es la que más se usa. ¿Ya? Ahora vamos con las reacciones de sustitución. Tenemos distintas categorías de reacciones de sustitución. Tenemos las sustituciones inorgánicas y las sustituciones para química orgánica. En química inorgánica hay dos, está la simple y la doble. ¿Ya? La sustitución simple es la de, por así decirlo, un cambiazo. ¿Ya? Que por lo general se ocasiona por electronegatividad de los metales. ¿Ya? Donde aquí tengo dos metales, el magnesio y el cobre, y un grupo C, donde estos van a cambiarlo. ¿Por qué? Porque el magnesio tiene más electronegatividad y tiende más estabilidad cuando forma compuestos con con el compuesto C. Con el anión C, porque al final todo este compuesto es C. Para este ejemplo. Todo eso es C. ¿Ya? Entonces hacen el cambiazo. Que yo le llamo así vulgarmente. ¿Ya? Y está la sustitución doble. ¿Ya? Que hacen lo mismo. O sea, es parecida a la simple, pero solo que ahora hacen un doble cambio. ¿Ya? Donde aquí tengo un NaOH en el ejemplo y un cloruro de cobre. Y hacen el cambiazo, ¿por qué? Porque el sodio tiende a formar más compuestos o tiende a tener mejor estabilidad con el cloro, que forman una sal, y acá es una base, y el cobre, que tiene menor electricidad, tiende a ser más estable con el hidróxido. ¿Ya? Aquí lo principal, el cuento de presentación es como hacer un cambio. Como el trueque, que se le dice. ¿Ya? Entonces, en simple palabra eso, un cambio. ¿Ya? Y en química orgánica tenemos las sustituciones nucleofílicas. ¿Ya? Que está dividida en SN1 y SN2. Al igual como explicar la eliminación, la única diferencia es que en la SN1 ocurren dos pasos y por formación de carbocationes. ¿Ya? En cambio, en la SN2 es más rápida porque ocurre en un solo paso, teniendo un solo estado de transición, y no forma carbocationes porque ocurre todo a la vez. En cambio, acá al hacer en dos pasos va a formar un carbocatión. ¿Ya? Y la sustitución nucleofílica consiste en el ataque de un nucleófilo a un carbono de carácter electrofílico para sustituir un radical o grupo. Ahí faltaba agregar o grupo. ¿Ya? ¿Ya? Acá la X se le llama, ahí salía como ejemplo la foto, pero llámenlo grupo saliente nomás, a la X. A esta X que sale aquí,
llámenla grupo saliente, que va a ser atacada por un nucleófilo para que se vaya y el nucleófilo se va a unir ahí, que es lo que se ve aquí. ¿Ya? El grupo saliente se va y donde está el grupo saliente se une el nucleófilo. ¿Ya? Es lo mismo que como la sustitución simple, como que se cambian. ¿Ya? Luego tenemos reacciones de proceso de oxidación. ¿Ya? Ay, eso no iba. Ya, pero bueno. Las reacciones de proceso de oxidación se las preguntan poco, pero a veces salen. ¿Ya? Y por lo general es cuando yo cambio el estado de oxidación, o sea, por así decirlo, la carga con la que está mi... Uy, no se ve ese rayito. No se ve esa, por ejemplo, aquí en el ejemplo dice que R tiene estado 0 y O tiene estado 0, porque si no sale acá un más, un 1 más 2, tienen estado neutro o 0. Entonces, al reaccionar entre ellos dos, van a cambiar de estado. Y R va a pasar a ser un catión y O va a pasar a ser un anión. ¿Ya? Eso es oxidación y reducción, donde el que pasa a perder electrones se oxida y el que gana electrones se reduce. ¿Ya? Y acá tenía un ejemplo, ya con compuesto, donde el, el NO3 tiene como fórmula química, como esta oxidación -1 y el hidrógeno +1. ¿Ya? +1, -1. ¿Ya? Acá pasa a ser un bromo que tiene esta oxidación 0, 0, un NO que tiene esta oxidación 0 y el agua. ¿Ya? Entonces, el cambio que se ve aquí es que el nitrógeno pasa a ganar electrones, porque pasa de un estado +5 a +2. En cambio, el bromo pasa a reducirse, porque pasa de tener -1 a 0. Recuerden que el negativo significa que está ganando electrones, y la carga positiva que está perdiendo electrones. ¿Ya? Entonces aquí en esta por lo general hace identificar cuál es oxidante o reductor. Entonces, el reductor, o mejor dicho, el oxidante, es quien se reduce y el reductor es quien se oxida. Este es súper enredado. Así que si no entienden me dicen nomás. Y vuelvo a repetir. ¿Todo claro con esta? ¿No puedo volver a repetirla? Ya, lo repetimos. Recuerden, oxidante es quien se reduce y reducirse es ganar electrones. Y reductor es quien se oxida y la oxidación es perder electrones. ¿Ya? Está en resumen. El oxidante va a pasar de un estado más positivo hacia uno más negativo. Por eso está ganando electrones. En cambio, el reductor va a pasar de un estado negativo o 0 a un estado positivo, más positivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se veía aquí en el ejemplo? El nitrógeno pasó de +5 a +2. O sea, pasó a un estado un poco más negativo. Sigue siendo positivo, pero es más negativo, porque es menor. Entonces, ese es el oxidante porque se redujo. O sea, que ganó electrones. En cambio, aquí el bromo pasa de un estado negativo a un estado 0. O sea, perdió electrones porque pasó a un estado más positivo. ¿Ya? Por eso es el reductor. ¿Ya? Y vamos con otra reacción que son las de combustión.
¿Ya? Una reacción de combustión es una reacción de oxidación rápida, ¿ya? Pero aquí más que ver con los temas de los estados que tienen, o sea, la carga que tengan, va con la liberación de energía, ¿ya? Tenemos dos tipos de combustiones. La combustión completa, que a partir de materia orgánica, recuerden, siempre va a haber materia orgánica, que son compuestos de carbono, ya sea, por ejemplo, metano, etano, propano, el butano, todo eso, más oxígeno, me va a generar CO2, agua y energía. Para los que, para los que han visto la clase de biología también, esta se asocia a a la fórmula de respiración celular. La respiración celular es una combustión completa, porque es rápida y genera energía. Y también tenemos las combustiones incompletas, donde no se va a generar energía, sino que se va a generar, en vez de energía, monóxido de carbono. ¿Ya? Y están las combustiones nulas, que también falta agregar, pero esas no suelen preguntarse, que es parecida a la incompleta, pero no está el dióxido de carbono. Es como la incompleta, pero sin eso, solo sale el monóxido. ¿Ya? Pero estas son las dos que más suelen aparecer. La completa y la incompleta. ¿Ya? Así que ahora vamos a pasar a las preguntas. Dice, la siguiente ecuación me muestra un benceno al cual está reaccionando con un clorometano en un medio de aluminio tricloruro y me generan estos compuestos. Corresponde, ¿a qué tipo de reacción corresponde? ¿Qué está pasando? Aquí yo les puse la estructura del benceno, por si no saben que tiene hidrógeno, todo lo otro, así que para que tienen eso. ¿A qué tipo de reacción ocurre? ¿A una adición, sustitución, oxidación, reducción o eliminación? A ver, ¿quién dice B? Catalina. ¿Por qué la B? ¿Qué está pasando en la reacción? Para que tú me Que hay digas. como un reemplazo, ¿o no? Muy bien, hay un reemplazo, un cambio. ¿Qué se cambia? Un hidrógeno por el grupo metano o metil. El hidrógeno del benceno va a ir con el cloro, que tengo mi ácido clorhídrico, y el grupo metil o grupo metano va al benceno donde estaba ese hidrógeno. Y por eso vas a unirse ahí. ¿Ya? Entonces, alternativa correcta es una sustitución. Siempre asocian eso, ¿ven? Sustitución, cambio, reemplazo. Pues, dice, dada la siguiente reacción, me dan, esto era un 2-bromo 2-propano, 2-bromo 2-metilpropano, ahí está el nombre, y un etanol, me va a generar dos compuestos distintos. Y me dicen, de acuerdo, ¿qué opción indica correctamente cómo se forman los compuestos de la reacción entre el 2-bromo 2-metilpropano y el etanol? Ya. Vamos con el compuesto 1 primero. ¿Qué ocurre para qué reacción tiene que ocurrir para generar ese compuesto? ¿Qué tenemos diferente? Aquí tenemos un compuesto con bromo, aquí no hay bromo, pero hay un oxígeno. ¿Qué ocurrió? En el compuesto 1 no hay una eliminación. En el compuesto 1 hay una sustitución, que aquí no se ve porque aquí falta agregar eso. Que en la química orgánica lo que es inorgánico no se coloca. ¿Ya? Eso es una pillería que hace las pruebas para que los alumnos no asocien a la sustitución.
¿ya? Entonces ocurre una sustitución. El bromo se va a ir con ese hidrógeno y va a formar el ácido bromúrico. Pero esto no se coloca, no se escribe, porque lo que a mí me interesa es ver la reacción entre carbono. Pero esto sí se genera. Entonces, y el oxígeno va a ir a donde estaba el bromo. Por eso se genera esto, ¿ven? Si yo quito ese H y ese bromo y uno ese oxígeno aquí, es lo mismo, tengo lo mismo. O CH2, CH3. Entonces, esta se genera por sustitución. Entonces, ahí vamos descartando. El compuesto 1 no se forma por adición ni por eliminación. Entonces, vamos entre la D y la A. Ahora vamos a pasar al compuesto 2. Este compuesto, vamos a ver ahora. ¿Cómo se genera ese compuesto? ¿Qué tiene diferente? ¿Qué tiene diferente con este? De la alternativa que dejamos tenemos entre adición o eliminación. ¿Qué tienen diferente? La diferencia que tienen es que ahora hay un doble enlace. ¿Qué quiere decir que hay un doble enlace? Que yo hice una eliminación. Acuérdense, adición es que yo rompa un doble enlace. En cambio, la eliminación es que yo genere un doble enlace. Entonces, alternativa correcta, la D. Vamos, que al principio cuesta, tranquilo. Mientras la universidad me fue mal en esta práctica, tranquilo. No, mentira. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Dice, la siguiente ecuación. Tenemos un cloruro de eteno reaccionando con un ion nitróxido o ion OH, formándome un etanol y un ion cloruro. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué reacción es esto? Ocurrió súper simple así. Muy bien. Una sustitución. ¿Qué se cambió? El cloro por el OH. ¿Ya? La sustitución es la más fácil de ver. Siempre que vean así como un cambio, al tiro, sustitución así. Oh, ya. Pum. La siguiente pregunta. Vamos con las preguntas que me están 31. La siguiente ecuación. Tenemos un buteno que reacciona con agua y me forma un solo compuesto, que es un 2-butanol. ¿A qué tipo de reacción corresponde? Adición, eliminación, polimerización, neutralización o sustitución. Aquí vamos a descartar todo el tiro porque no la hemos visto y no suelen y no aparecen. La A también, muy bien. Adición, ¿por qué? Porque, truco fácil, yo tengo A más B, genero AB. De dos cosas, yo genero una sola. Y además, tengo un doble enlace, el cual ya no está en el producto. Pero ahora está un asociado al agua, porque el OH forma parte del agua. Entonces, es una adición. ¿Ya? Y específicamente, ¿qué tipo de adición es? Es una alcoholización. ¿Ya? Porque se forma un alcohol. Ya. Pregunta 31 es, ¿el índice de octano de las gasolinas puede mejorarse transformando hidrocarburos lineales en ramificados?
por tratamiento con ácido sulfúrico o tricloruro de aluminio. Dando de ejemplo una reacción donde tenemos un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un heptano, que al reaccionar con el ácido sulfúrico en presencia de calor, le va a generar un 1, 2, 3, 4, 5, un 2,3 pentano. ¿A qué tipo de transformación corresponde? Isomerización, sustitución, pirólisis, adición, eliminación. Pista esta no es. La pirólisis nunca la pregunta. Ya. ¿Qué tipo de reacción corresponde? Ya, está difícil. Ya, para esa pregunta teníamos que ver la isomerización. La isomerización es un proceso químico mediante el cual una molécula es transformada en otra que posee los mismos átomos, pero dispuestos de forma distinta. O sea, la isomerización es cambiar el orden, pero sin agregar nada. Con lo mismo que tengo, con las mismas fichas, por ejemplo, la misma secuencia de colores, yo le cambio el orden nomás. Como el típico juego que le dicen de anotar un número de 4 cifras distintas y después traer el orden y cosas así. Lo mismo. Y en el ejemplo que sale acá, tenemos un butano, donde lo único que hace es mover, por ejemplo, no, ese no es, mover ese de ahí y que se pase a unir con ese. Y reordenando los hidrógenos. Porque al final tienen la misma cantidad, pues. Todos tienen 4 carbonos y 10 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, para la isomerización tienen que darse cuenta que tengan lo mismo. La misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno y todo. Entonces, vamos a volver atrás. ¿Ya? Entonces, vamos a ir contando. Dijimos que este era un heptano, entonces tenía 7 carbonos. Ahora vamos a contar los hidrógenos. Tiene 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16. ¿Cuánto lleva? Sí, 16. Entonces acá vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Y tiene 16 hidrógenos. Entonces, la reacción es una isomerización. Muy bien para quien lo dijo, que no lee el nombre. Sí, es una isomerización, ¿ya? En la isomerización tiene que darse cuenta de eso. Que tenga la misma cantidad de carbono e hidrógeno entre reactante y producto. Y la pillería, por así decirlo, fácil para identificar rápido una isomerización, es que yo tengo A y genero B. O sea, es como que tengo una sola cosa y genero una sola cosa. Y normalmente siempre los reactantes van a salir ahí, como con lo que se altera. Arribita la flecha, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Cuando se somete el bromo-benceno a una reacción de sustitución electrofílica aromática, por ejemplo, una cloración, se produce la sustitución solamente de un hidrógeno del anillo bencénico por cloro. De acuerdo con esto, ¿cuántos bromos cloro-bencenos diferentes pueden formarse? Ya, aquí voy a compartir otra cosita para que lo veamos. Esto es más difícil de ver. Ahí me dicen todos si se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Ya, muchas gracias. Aquí tenemos el bromobenceno, que en teoría iba a reaccionar con cloro diatómico en aluminio
tricloruro, o tricloruro de aluminio. Ya. Entonces, ¿cuántos distintos cloruros, o sea, de cuántas formas puede reaccionar el cloro para formar compuesto con este de acá? La pillería e ir poniéndole a cada uno de los hidrógenos, porque al final va a ser eso, el cloro se va a ir uniendo a los hidrógenos nomás, a donde estaban los hidrógenos, mejor dicho. Entonces, vamos a ir haciendo todo, vamos a ir haciendo todos los que se pueda. Y ese, vamos con el siguiente, con el de abajito, con el de acá. Y me falta el de acá. Ya. Entonces, aquí en teoría yo obtuve 5, porque tenía 5 hidrógenos para reaccionar, o para reemplazar, mejor dicho. Pero la pillería está en que estos dos, vamos a ver más abajito, estos dos son iguales. Porque si yo cuento, al final este va a tomar la prioridad y el 2 va a ir hacia el siguiente. Y entre hidrógeno y cloro va a ser el cloro. Entonces este va a ser el 1 bromo, 2 cloro, benceno. Y lo mismo va a pasar acá. 1 bromo, 2 cloro, benceno. Entonces estos representan el mismo compuesto. O sea, son isómeros. Y lo mismo pasa acá. Y aquí va a ser el 1 bromo, 3 cloro, benceno. Y aquí lo mismo. 1 bromo, 3 cloro, benceno. Y acá abajo 1 bromo, 4 cloro, benceno. Entonces, sí, va a reaccionar, va a generar 5 productos, pero de los cuales son 3 compuestos distintos nomás. Entonces, vamos a volver al PPT. Entonces, ¿cuántos bromobenceno voy a obtener? 3. Ya. La alternativa correcta es la C. Que tienen que ir viendo eso. Tienen hidrógeno acá, 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 acá. Entonces, ya, tengo para reaccionar con 5 hidrógenos, pero después tengo que ver si son distintos todas esas reacciones. Y en la práctica no. En realidad son solo 3 distintos. Si el cloro se me une acá, es lo mismo que si se me uniera aquí. ¿Ya? ¿Todo claro con esta pregunta? ¿O alguien tiene dudas? No, nadie. Ya. Vamos a seguir. Al reaccionar el propeno con ácido clorhídrico, que se puede afirmar correctamente que 1. Se produce una reacción de adición. 2. Se forma el 2-cloropropano. 3. Se libera hidrógeno. La reacción ya la vimos como ejemplo. Y como ejemplo antes. ¿Qué alternativa sería la correcta? ¿Qué podemos afirmar de esa reacción? Ya, la 1 sí. ¿Por qué es una adición? ¿Qué tengo para yo saber que es una adición? Enlace doble o no. Muy bien, el enlace doble, ya. Vamos a mostrar aquí, digamos, ¿cómo era el compuesto? Se me olvidó el nombre.
Teníamos este compuesto y lo tratábamos con ácido clorhídrico. Ya. Entonces dijimos que sí, era una adición. Si es una adición, ¿cuál es el producto que se va a generar? ¿Qué ocurrió en una adición? Nosotros rompíamos el doble enlace. Rompemos ese doble enlace y el cloro se va a ir al lugar más sustituido. Y entre este y este, ¿cuál está más sustituido? Este de aquí. Entonces, por consiguiente, el hidrógeno se va a ir al otro lado. Cloro. Y aquí se va a ir el hidrógeno. Entonces, ya obtenemos este compuesto de la reacción de adición. Este compuesto, ¿cómo se llama? Tenemos el 1, 2, 3. Tenemos un propano. Y en el carbono 2 tenemos un cloro. Entonces tenemos el 2-cloropropano. Volvemos a la pregunta. ¿Y qué dice la 2? ¿Se forma el 2-cloropropano? Correcto. El compuesto que se forma por la regla de Zaitsev. Mejor dicho, no, la de Markovnikov. ¿Y se libera hidrógeno? No, ya no se libera hidrógeno. Acá se une un hidrógeno. Entonces, alternativa correcta, la C. Ahí un punto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, y así nos quedan poquitas. La hidrogenación de aceite. Hidrogenación de aceite en la obtención de margarina corresponde a una reacción de hidrogenación. ¿A qué reacción corresponden? Le voy a dar una pista ahora. Ahí tienen lo que es una hidrogenación de aceites o ácido graso saturado también llamado. ¿A qué reacción corresponde? Adición. ¿Ya? Por el puro nombre de hidrogenación ya deberían asociar que era una adición. Pero ya, puse el monito este para que por ver el doble enlace ya dijeran, ah, listo. Ya, dice. La ecuación representada por, acá tenemos un butino, un 1-butino, que se trata con NaOH, agua y temperatura, y pasa a ser un 2-butino. ¿Qué cambia? ¿Se le agrega, se le añade algo? ¿O se mueve algo? ¿O se elimina algo? No, no es sustitución. Ya, sustitución no es. Le voy a dar la pista porque yo no estoy cambiando nada. O sea, no estoy reemplazando. Isomerización. Recuerden que la pillería. Yo tengo A y genero B. Y todo con lo que reacciona va a estar arriba o abajo de la flecha. Ahí es una pillería para en la prueba saber si hay isomerización. Ya lo otro es lo que se tiene que hacer, contar. Acá tenemos 4 carbonos y acá también tenemos 4 carbonos. Y acá tenemos 3, 2, 1, 6 hidrógenos. Y acá tenemos 3 y 3, 6 hidrógenos. Entonces tenemos lo mismo. Entonces es una isomerización.
Ya, eliminación no es porque no se rompen enlaces. Acá los dos son triple enlaces, entonces se mantienen. O sea, no se forman, mejor dicho. Y adición no es por lo que no se rompen. ¿Ya? Entonces, vamos. Respuesta correcta, isomerización. Ya, esta pregunta es difícil. Dice, el compuesto orgánico Cl2, CH, CH, Cl2 se obtiene como producto. Este es el producto. En una reacción de adición, ya le dicen que es una reacción de adición, de cloruro con, entonces nos están preguntando por el precursor. ¿Ya? Y para esto voy a volver a compartir aquí. ¿Ya? Donde ya le voy a dar al que en verdad la pregunta es difícil. Este es el precursor. ¿Ya? Pero la forma de llegar lo vamos a hacer. Tenemos carbono, carbono. Dice que tenemos Cl y Cl. Ya tenemos Cl y Cl. Uy, lo escribo. Ya, la forma de hacer este ejercicio es, esto es lo que me dice el enunciado, que yo tengo esto. Y que esto es el resultado de Cl2 más un R, el reactante. Entonces, la estructura de R, para saberla, es hacer el opuesto. Si me dicen que esto se obtuvo por una adición, yo tengo que hacer lo opuesto, una eliminación. Y en la eliminación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pam, uy, borré todo. Pum, pum. Se borra el enlace y formo un doble enlace, que es lo que tengo acá abajo. ¿Ya? Como me dicen que es una adición, yo tengo que hacer el proceso inverso. ¿Ya acuérdense? El proceso inverso de la adición es la eliminación y viceversa. Por ejemplo, aquí me hubieran dicho que se obtiene por una eliminación. Yo para obtener lo que iba al principio tengo que hacer una adición. ¿Ya? Entonces aquí lo único que hago es eliminar los cloros porque dice que se añade Cl2. Si me hubiera dicho que se añadía Cl-, ahí tendría que haber eliminado un solo cloro. De otra pillería. Y lo único que hago es agregar el doble enlace. Entonces, alternativa correcta sería la alternativa E. No, la E no era. La C, digo. La C. Porque para que haya una adición, yo requiero que haya un doble enlace. Y en todas las demás hay enlace simple, a excepción de la D, que es un triple enlace. ¿Ya? No, la C también es un doble, la D también es un doble enlace, creo. Pero ya, la alternativa correcta la C. Ya, dice, ¿cuál de las siguientes reacciones corresponde a una reacción de hidrobromación? Hidrobromación. Iría. Hidrógeno. Bromación. ¿De dónde se le añade un hidrógeno y un bromo? Eso nos están preguntando. En la
Acá le están añadiendo 2 bromos. Esta es una bromación. ¿Ya? La C también es una bromación, porque solo está añadiendo bromo. Y además nos está rompiendo el doble enlace. ¿Ya? La D es una reacción de eliminación, porque está haciendo lo opuesto. Y en la E también es una eliminación porque también hace lo opuesto. Entonces, alternativa correcta sería la A. Y además la única que tiene como reactante es. Ya, me dice. Las siguientes reacciones orgánicas se utilizan para la síntesis. Clorometano, etileno y bromoetano. Clorometano, etileno y bromoetano. ¿A qué tipo de reacción corresponde cada una de ellas? Entonces vamos a ir por parte. Vamos a ver primero vamos con la primera reacción. ¿Qué ocurre en la primera reacción? Aquí yo tengo un alcohol que se reacciona con ácido clorhídrico, me forma un clorometano y agua. ¿Qué hago? ¿Qué reacción es? Una sustitución. Estoy cambiando el OH por el cloro. Y por eso se forma agua. Que OH más hidrógeno me forma agua. ¿Ya? Entonces es una sustitución. Vamos a ir descartando ya. Listo, ya quedan 2 alternativas. Eso tiene que hacer la prueba, ir descartando todo el resto. Vamos con la segunda. Yo tengo uno solo y genero 2. Eliminación, muy bien. ¿Por qué? Porque se forma el doble enlace. Y lo que tengo una y genero 2. Ya, entonces eliminación, entonces descarta la 2. Y listo, ya tendríamos nuestra alternativa. Pero vamos a ver la reacción 3 igual no. Porque me gusta hacer perder el tiempo. No, mentira. Y en la 3 tenemos un doble enlace. Un compuesto que tiene un doble enlace. Y termina con un bromo. Entonces acá es una adición. Porque pierdo ese doble enlace. Entonces sería una hidrobromación. Entonces, alternativa correcta dijimos que era la B. ¿Ya? Vamos, chiquillos, vamos, queda un poco. Ah, no, será la última, creo. Sí, será la última. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Que no entienda con las reacciones para volver a explicarlo? ¿Con alguna regla, algo? No, ¿nadie tiene ninguna duda? Yo creo que hay por siempre. Parece que no hay dudas.